Muy bien, señoras y señores, bienvenidos. Hoy tenemos un mini blog deportivo. Es un mini blog pensando en que a las 2:45 vamos a empalmar ya de lleno con lo que corresponde al juego entre la selección de Colombia y Noruega. Profe Castel, segundo examen, pero ojo, antes del análisis, don Santi Saray, ya hay nómina confirmada de Colombia. Sí, señor. Y el camino lo teníamos claro, 2 sustituciones, 2 modificaciones que plantea el técnico César Torres. No sé si estaban tan cantadas, me parece que la de la mitad de la cancha sí, la otra, bueno, ya la miraremos con lupa frente a la sustitución, el relevo que sufre Colombia en línea de ataque. Muy Don bien, Santi. Colombia, don Richie, forma de la siguiente manera para enfrentarse a Noruega en lo que representa su segunda salida en esta Copa del Mundo Sub-20. En el arco estará con el número 1 Jordan García, zona defensiva 3 para Carlos Arabia, 2 para Simón García, 15 Yeimar Mosquera, 17 Juan Arizala, con la 19 y con el gafete de capitán Kenner González, 6 para Elkin Rivero, que entra, es una de las variantes, en lugar del número 7, Luis Landázuri. Con el 10, Oscar Perea, 14, Jordan Barrera, el 11 será para John Rentería, y en punta la otra novedad estará con el número 21, Neisser Villarreal. Muy bien, es decir, profe Castel, Elkin Rivero lo veíamos como un fijazo dentro del funcionamiento de Colombia en la mitad de la cancha, y lo de Neisser también, pero yo pensé que el que salía era Rentería y no Emilio. Profe, hola. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Sí, la presentación de Rivero, la verdad que dejó conforme, por lo menos ópticamente nos llenó más por su mejor posicionamiento ahí en el centro del campo, por delante era como más ordenado, coordinar más sus movimientos, no se va tanto del centro del campo. Distribuyó por lo menos ese día, y en el Nacional ha demostrado ser jugador con criterio en la distribución del balón, la saca bien, la saca con responsabilidad, no la arriesga, que ahí es fundamental jugar responsablemente, disminuir el riesgo ahí en la salida. Y lo de Aristizábal, que a mí, si yo fuese jugador, pues por supuesto me resentiría un poquito, nada más me da un partido y tal, pero la verdad es que Aristizábal me da la impresión que todavía no está muy cómodo en esta selección, que no juega el fútbol en donde él se ha educado futbolísticamente hablando, siempre se educó, se formó, se cultivó como jugador en equipos que priorizaban el toque, la asociación, el juego más asociado que otra cosa. ¿Cómo fue que en Nacional y ahora en Fortaleza? En en cambio esta selección no juega tanto al toque. Entonces, por ahí de pronto lo soslaya él en algunos momentos. Y entonces en Villarreal tiene más confianza, está más habituado a jugar aquí, y a lo mejor, Ricard, viendo a Noruega, el técnico también piensa que un jugador como Villarreal complementa a los dos veloces, porque también Villarreal es un jugador que ataca las espaldas aparentemente de una defensa que parece ser lenta en algunos movimientos. Fabito, ¿sacrificaron a Emilio o no? ¿O cómo lo ve? Es decir, me refiero a que en el primer partido tuvo mucho desgaste, mucho aporte, es un jugador que presiona, que es incisivo. Hoy veremos, esa tarea también seguro tendrá que cumplir la Neisser en un momento determinado. Lo que pasa es que yo veo que es más que todo un cambio muy táctico, creo yo. ¿A qué me refiero? Él va a tratar de tener a un hombre, aunque Emilio Aristizábal puede hacer ese trabajo, pero lo que pretende hoy el profesor César Torres es no fijar a los centrales, porque es que él no va a jugar, él no va a centrar con esos gigantes que tiene el equipo Noruega. Es decir, no, él va a tratar de, como dice el profe, de pronto sí, velocidad, pero tratar de jugar por afuera, o sea, tratar de pronto caer más al espacio que ir a buscar un centro que venga desde los costados. Ahora, a mí me parece que Emilio Aristizábal podía hacer ese trabajo, pero bueno, él se decide por Neisser Villarreal, y yo creo que lo de Neisser es más que todo una confianza al hombre que lo llevó también al Campeonato Mundial de Fútbol. Que no recordemos que Neisser fue el goleador de esta selección en el Suramericano. Sí. Entonces también es un respaldo al hombre que lo llevó a donde están ahora mismo. Claro, Jota, matemáticamente, si Colombia gana hoy, ¿ya está en la ruta de los octavos de final? Sí, claro, porque recordemos que este mundial entrega cupos a terceros de algunos grupos, entonces logrando 6 puntos de 9 estás adentro como primero, como segundo o incluso en el peor de los casos como tercero. Ganar hoy es asegurar la clasificación. Ah, bueno, así de simple, no hay otras cuentas que hacer, sí. Jota. Y Richie... Sí, Dale, Jota.
No, que atención porque el sistema, si no me equivoco, Jota, vos corregime, Sí. el sistema de disputa o en la tabla es novedoso como el del Mundial de Clubes, ¿no? Si no me Sí, equivoco, es decir, ya no es diferencia de gol, obviamente que puntos es lo que se privilegia, pero en caso de triple igualdad se hace una tabla de posiciones entre los tres equipos igualados en los resultados exclusivamente entre sí. Claro, pero como ya Colombia le ganó a su primer rival, Arabia, si le gana Noruega, está superando 2 rivales. Si se da un triple empate, tendría que ser que Colombia perdiera el último, que se diera una serie de resultados, pero podría darse, pero haberle ganado a 2 de los 3 rivales es casi que asegurarte la casilla, así te vayas al sistema de desempate. Ah, bueno, es decir, esa... No sé por qué la FIFA hace esas cosas, a mí me cuesta entenderlo, Richie, te soy sincero. Sí. Lo hacen para ponerle más dramatismo. O nos No, pero complican la sabe vida. que tiene lógica. Para que la última fecha, es que a veces pasaba en los mundiales que cuando se llegaba a la tercera fecha ya había 2 equipos casi clasificados, porque tenían los dos 6 puntos, o porque había uno con 6, otro con 3 y los otros no habían sumado. Entonces, para que el equipo que ya está clasificado tenga una exigencia en la última fecha, porque no se puede confiar. Es básicamente el espíritu de la norma, como dirían O sea, los abogados. mejor dicho, Jota, en Plata Blanca, a esta altura en el campeonato del mundo, ¿cuántas selecciones tienen ya asiento en...? Argentina tiene 6 puntos en un grupo, en ese grupo Italia tiene 4, y el tercero, que es Cuba, tiene 1, y le falta un partido, o sea que Argentina está sí o sí clasificado. O sea, Argentina ya, Juanjo, tiene camino hacia Sí. los octavos. Sí, con la goleada de anoche ante Australia logró, creo que fue el primer equipo clasificado a los Sí. octavos de final. Y Japón, Cosa que no le pasó a Brasil, pero ojo que Japón tengo que en- decir. No, Brasil volvió a perder. Sí. ¿Verdad? Japón, Jota, ya está también instalado, ¿no? Japón tiene el tema de los partidos que faltan. Japón tiene 6 puntos, Chile tiene 3 y Nueva Zelanda tiene 3. Y el otro equipo del grupo, que es Egipto, no ha sumado. Entonces, en la última fecha podría darse el famoso triple empate si Japón llega a perder. Y eso le entraría a mirar las diferencias y los resultados ante los demás, cosa que no es muy probable porque ellos juegan con Nueva Zelanda. Entonces uno diría sí, pero en caso de que pierda con Nueva Zelanda, Japón quedaría con 6, Nueva Zelanda llegaría a 6 y Chile, que juega con Egipto, podría llegar a 6. Tendríamos el triple empate y hay que hacer una tabla de posiciones para los enfrentamientos entre ellos. Y si Japón hipotéticamente pierde con Nueva Zelanda, pues Nueva Zelanda ya estaría ahí sumando, porque todos le ganarían a Egipto y los otros 3 empatarían. Habría que mirar los resultados entre ellos. Bueno, lo cierto es que en el Mundial de Chile, escuchen esto, es el palo de la Copa, o por lo menos el resultado de más impacto hasta ahora en territorio chileno. Me lamenta a mi familia, que de verdad, sin ellos no pueda, no pudo ser posible hoy, la verdad. Bueno, ¿quiénes son los que lloran y los que se emocionan a esta hora en la Copa del Los Mundo? los cubanos porque lograron algo histórico para ellos en su segunda participación en una Copa del Mundo Sub-20. Ya lo habían hecho en el 2013. Y en este caso lo hacen enfrentándose a nada más ni nada menos que la selección de Italia, que iba en ventaja 2-0 a los cubanos. Pero llegó la reacción por parte de ellos y Camejo al 70 y al 87 le dio a su país el primer punto en la historia de esta Copa Mundial, de esta rama, de esta categoría. Es decir, Castel, el fútbol, una de dos. A ver, con todo respeto, ¿no? O sea, Cuba no tiene una historia. Italia viene de ser subcampeona en la categoría en Argentina en 2023, ¿no? No, esto es uno de los hechos más importantes, más sorpresivos del fútbol a nivel mundial. Como en algún momento Corea le ganó a Inglaterra, como en algún momento también Italia perdió, es que no estoy recordando si fue con Estados Unidos o con la misma Corea en algún mundial del 66, del algo. Sí, ahí me ayudan ahí los que saben buscar en Google. El cofrón hoy no funciona. Fabio, busque.
Pero fue eso, así, que Italia perdió con Corea o Inglaterra, es decir, de esas potencias perdieron con equipos realmente que no existen en el ámbito mundial del fútbol. Y hoy que Cuba, no sé, debe tener 25 futbolistas. Estoy exagerando, por supuesto, pero lo que te quiero decir es que no tiene una cultura, una historia futbolera. En algún tiempo hubo hasta fútbol, no sé si era profesional, el Flaco Meléndez, Roberto el Flaco Meléndez, el futbolista por el cual el estadio lleva ese su nombre, que consideran algunos que ha sido el más grande futbolista del Atlántico, por lo menos, y uno de los más grandes de Colombia, jugó en Cuba, jugó en un equipo cubano. O sea que algo había, pero hace no sé, 70 era aficionado, años. Profe, era aficionado porque ellos no tienen el concepto de... Nunca tenían profesionalismo. Eso. Entonces, profe, que una selección le gana a Italia... El resultado que usted menciona fue un Corea-Italia en el Mundial del 66, que le ganó Corea-Italia, y eso fue un escándalo mundial. Más o menos el Cofrón hizo un poquito ahí de efecto, pero no del todo. No olviden cuando Corea del Sur eliminó a Italia en el Mundial del 2002. Bueno, pero ya Corea eran locales, además, en ese mundial. Y además un partido bastante discutido, bastante polémico ese partido de Corea-Italia, cosas ahí que se dijeron. Así que, pero la Corea del 66 no vamos muy lejos, profe. El resultado de Arabia con Argentina, Juanjo, en el Mundial de Qatar fue sorpresivo. En el reciente fue fuerte, mundial. claro, sí. Claro, sí, Arabia ganarle a Argentina, que Argentina termina siendo campeón, pero perdió el primer partido con Arabia. Sí. Igual yo, con todo respeto, ¿no? Me parece que selección mundial de mayores tomó una trascendencia diferente. Y esta clase de sorpresas, si bien esto es histórico, lo de Cuba, es sub-20, ¿no? Son categorías. Sub-20, o sea, sí. creo que la escala es muy diferente entre un mundial sub-20 y un mundial de mayores, donde estamos hablando de otro nivel. O sea, me parece que igual es comparar Cuba contra lo de Cuba Italia, de ayer Juanjo. Sí. Cuba ganándole a Italia en fútbol. Empatándole. Le empató 2-2. Pero digo, sí, no sé. Italia dejó de ser potencia. Si bien viene de ser finalista en la categoría sub-20, ¿cuánto hace que Italia dejó de ser potencia a nivel mundial? De hecho, Italia en los últimos 4 mundiales, a los últimos 2 no fue, a los 2 anteriores se fue en primera ronda. Pero no necesita ser potencia mundial para ganar la Cuba. Hoy Cuba es más Colombia que Italia país... a nivel mundial, ¿eh? Perdón, sí, para mí Colombia hoy es mucho más potencia que Italia a nivel mundial. Quizás, pero de todos modos Cuba en fútbol no, o sea, no tiene. Bueno, poco, sí. Entonces no hay que ser potencia mundial. Tienen muchos strikes. Cuba, béisbol, bueno, en atletismo fueron muy grandes. Boxeo. Últimamente no, Pero sabe una cosa, Fabio, tienen bastante, profe. Lo que pasa es que ya ahora están a nivel profesional. Ya muchos están también, pero, o sea, hay campeones mundiales cubanos a nivel profesional, claro. Pero miren que en categoría sub-20 en fútbol, sí, o sea, es sorpresivo lo de Cuba, pero Qatar fue subcampeón del mundo en categoría sub-20 por allá en el 81. Corea creo que también alcanzó a tener un título o un subtítulo. Entonces en sub-20 las sorpresas siempre van a estar. Israel fue tercero en el último mundial. Para poner un ejemplo, que Israel no tiene tradición, pero en el sub-20 es distinto. Corea fue subcampeón en el mundial del 19. Mire que hay una cantidad de sorpresas, porque es que la categoría se presta para eso. Portugal, bueno, fue bicampeona consecutiva y ellos sí trabajaron en la base. Pero esos que acabo de mencionar, con títulos o subtítulos, no dejan de ser grandes sorpresas en el sub-20 y después no aparecen. Venezuela fue subcampeón mundial en categoría menores. Sí. Y luego no. Y de la mano de Dudamel. Claro, y luego no clasifica. Claro. Y no clasifica a los certámenes de mayores. Hay mucha sorpresa porque no hay continuidad en el trabajo entre estos equipos de base y los equipos de mayores. Es cierto. O tal vez el fútbol no es la prioridad en esos países, no, o sea, no es puede ser, en algún caso puede ser. Mire que estamos hablando de Cuba, que la prioridad no es el fútbol, ni siquiera el fútbol. En un tiempo los Juegos Olímpicos o los deportes olímpicos, JJ.
Sí, también en los deportes olímpicos ahí. Y eran, Lo que y pasa era- es que y eran pioneros y se asociaban con los y eran rusos, potencia en No, y voleibol competitivo, femenino, y competitivo, y sí. potencia en atletismo, en voleibol femenino, en béisbol ni se diga. En taekwondo, creo. En taekwondo, en boxeo, en deportes de combate. Pero en fútbol, una Nunca, referencia nunca, de Cuba, no. nunca. La del Flaco Meléndez que la acaba de decir el profe, y eso es sesentero. Sí. No, más, de cuarentero. No, cuarentero. Cuarentero, perdón. Claro. En JJ hasta atletismo ahora tenía tuvieron- 10 años. en Sí, no, atletismo tenía un poquito tuvieron- más.